Ya, bueno, vamos a empezar por lo que sería una introducción a la respiración. Todavía no lo hemos tocado en anatomía, entonces por eso vamos a tratar de ser más breves, pero a la vez concretos. Bien, nosotros realizamos un determinado intercambio gaseoso. ¿Por qué se le denomina gaseoso? Porque se involucran dos componentes, dos gases. El primero es el oxígeno y el segundo es el dióxido de carbono. El oxígeno ingresa por las vías respiratorias, se distribuye a las células y a su vez las células producen material de desecho, ¿no ven? Que es el dióxido de carbono y lo eliminan a través de la respiración también, es decir, de los pulmones, lo eliminamos al exhalar. ¿Estamos todos hasta allí? Sabemos ese concepto desde un inicio, desde el colegio, ¿no es así? Pero alguna vez se han preguntado qué es lo que pasa o por qué nosotros al respirar y al exhalar intercambiamos estos gases. ¿Alguien sabe algo o qué es lo que pasa? ¿O solo hasta allí tenían idea de que al respirar metemos oxígeno y al exhalar sacamos dióxido de carbono? Hasta allí. ¿Nadie se ha puesto a averiguar, a investigar qué es lo que pasa? Pues bueno, lo que pasa a este nivel es prácticamente un intercambio producido por dos efectos. Uno que es el efecto Born y el otro que es el efecto de Haldane. Entonces, todo esto tiene que ver con las propiedades de los glóbulos rojos. Habíamos visto que los glóbulos rojos tienen ciertos componentes, del cual destaca la hemoglobina. La hemoglobina, su mismo nombre lo dice, y se subdivide en dos, en un grupo hemo, férrico, hemo, y en un grupo globina, es decir, proteína. La hemoglobina como tal, habíamos dicho de que tiene la función principal del transporte de los gases, tanto el oxígeno como el dióxido de carbono. Pero ¿qué es lo que pasa? Que bien, la hemoglobina puede transportar una cierta cantidad de oxígeno y a su vez puede transportar una cierta cantidad de dióxido de carbono. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál es la cantidad que puede transportar la hemoglobina de oxígeno y cuál es la cantidad de dióxido de carbono? No puede. ¿Alguien? De oxígeno, de 35 a 45. ¿Ya? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? 4. Aquí tenemos 4. ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? Bien. Lo que pasa, y esto no se olviden, es que la hemoglobina tiende a tener una cierta asimilación tanto a dióxido de carbono como a oxígeno, pero todavía no estamos tocando ello, ¿ya? Vamos a hablar del transporte. ¿Cuánto es la capacidad que una hemoglobina puede llevar de oxígeno y cuánto de dióxido de carbono? Lo que puede llevar una hemoglobina de dióxido de carbono es 2 y de oxígeno es 4. ¿Me están entendiendo? Entonces, lo que es cada hemoglobina lleva 4 oxígenos y a su vez al volver en sí lleva solo 2 dióxidos de carbono.
En todo este proceso de transporte de gases participa una enzima muy importante, la cual se le conoce como anhidrasa carbónica. ¿Está bien? La anhidrasa carbónica tiene muchas funciones en estos efectos, en este transporte de oxígeno. Y bien, ¿cuáles son esos efectos? Pues mire, pasa que nosotros inhalamos el oxígeno, ¿verdad? Y el oxígeno llega a los pulmones. De los pulmones pasa a la sangre y quien transporta el oxígeno son los glóbulos rojos. Lo van a transportar ¿hacia dónde? Hacia las células. Las células a su vez tenían oxígeno que ya han utilizado y como resultado hay material de desecho, el cual sería el dióxido de carbono. Entonces, lo que pasa es que los glóbulos rojos, además de dejar todo el oxígeno que han traído de los pulmones, ahora no solo se quedan vacíos, sino que van a traer lo que sería el dióxido de carbono para llevarlo por la sangre y de nuevo llevarlo a los pulmones y que así este pueda ser eliminado por las vías aéreas. ¿Estamos? ¿Hasta aquí me han entendido? ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace ese transporte? Habíamos dicho que al ingresar el aire, los glóbulos rojos captan el oxígeno y se dirigen hacia hacia las células. Una vez que se libran de todo el oxígeno, empiezan a captar dióxido de carbono. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no pueden transportar todo el dióxido de carbono que las células están eliminando. ¿Esto por qué? Porque habíamos dicho que un glóbulo rojo podía llevar 4 oxígenos, pero que solo podía traer 2. Entonces, si solo puede traer 2, ¿qué pasa con el resto? Va a haber una congestión a ese nivel, ¿no ve? Va a haber dióxido de carbono libre y cosa que es material de desecho. Y eso no puede estar libre por la sangre, ¿no ve? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se da que se elimina el dióxido de carbono y justamente nosotros tenemos por fuera de las células ¿qué? Agua, ¿verdad? Entonces, el agua se va a unir con el dióxido de carbono, porque esto es, de por sí se da esa unión y lo facilita ¿quién? La anhidrasa carbónica. Hace que se una el agua con el dióxido de carbono. Eso es lo que hacen las enzimas. ¿Está bien? Facilitan los procesos químicos, ya sean de, por decir, disociación como de unión. Entonces, agua más dióxido de carbono nos da como resultado ácido carbónico. Muchos me dirán, ¿por qué? Miren, el dióxido de carbono tiene dos enlaces, ya sea hacia el oxígeno y también el oxígeno se une a dos hidrógenos. Entonces, esto se va a ver reflejado acá. ¿Lo pueden ver? Aquí está el carbono, uno y dos oxígenos, dióxido de carbono, y tenemos H, dos H's y una O. ¿Me están entendiendo? Es por eso que tenemos el ácido carbónico como resultado de esta unión. Pero el ácido carbónico de por sí es tóxico para nuestro organismo. Entonces, no puede estar libre por allí ácido carbónico en la sangre. Entonces, posterior a esta unión,
se le corta este nivel, ¿ya? Va a haber un corte. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que habíamos visto como ácido carbónico se queda sin un hidrogenión que va a estar libre y se va a quedar de esta manera, incompleto. Así, ¿se dan de cuenta? Es lo mismo, ¿verdad? Y a este componente se le conoce como bicarbonato. ¿Está bien? ¿Me están entendiendo hasta allí? Entonces, como resultado tenemos que se produce la disociación de un hidrogenión, este hidrogenión que estaba aquí, se sale y entonces aquí tenemos el resultado bicarbonato, bicarbonato nada más. Y el bicarbonato de por sí es tolerable, ¿ya? Puede estar presente en la sangre, no pasa nada con el bicarbonato. Pero eso vamos a ver más adelante, qué pasa si está más, menos, todo ello. Pero hasta aquí quiero que me entiendan qué es lo que pasa y por qué se transforma en bicarbonato lo que en un inicio era dióxido de carbono más agua, se hacía ácido carbónico y este se disociaba y se produce lo que habíamos dicho, bicarbonato y un hidrogenión libre. ¿Hasta aquí estamos? Sí. ¿Ya? Entonces, hablemos del pH. ¿Qué es el pH? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué significan esas siglas? Potencial de hidrogenio auxiliar. ¿Ya? ¿Alguien tiene algún otro concepto? Acidez. Sí o sí es acidez. El grado de acidez, alcalinidad o tal vez neutralidad que hay. ¿Ya? Hay varios conceptos que ustedes ya lo están tomando, ¿no ve? Pero de por sí el pH presenta dos siglas, la cual su compañera lo ha dicho muy bien. El potencial de hidrogeniones. Potencial se refiere a la cantidad de presión que existe por parte de estos hidrogeniones, es decir, la concentración de hidrogeniones en una determinada sustancia. ¿Está bien? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que se libera esto y hay un hidrogenio libre. Eso es lo que entienden. Había un hidrógeno que se le toma como hidrogenión, un protón. Es un hidrogenión que de por sí va a determinar tanto lo que sería el potencial de hidrogeniones como también esto en procesos de acidez o de alcalosis. Pero quiero que se den cuenta de dónde más o menos salen esos hidrogeniones. ¿Está bien? Listo. Entonces, tenemos como resultado que va a estar libre un hidrogenión por ahí y que por aquí vamos a tener bicarbonato. ¿Gracias a quién? A la anhidrasa carbónica. Es que se ha producido todo esto. Ya, volvemos a nuestro ejercicio. Lo que les había mencionado, que del glóbulo rojo transporta el oxígeno, pasa lo que habíamos dicho, que el oxígeno ingresa en las células y que prácticamente le va a dejar todo el material de desecho al glóbulo rojo, cosa de que éste pueda llevarlo a los pulmones. Entonces, en los pulmones ya, a este nivel, pasa que esto, lo que era bicarbonato, estaba yendo, ¿no ve? Se va a volver a unir esto, porque este hidrogenio estaba prácticamente coladito a la hemoglobina, es decir, no se ha perdido, estaba cerca. Como estaba cerca, una vez que llega a los pulmones,
se va a volver a unir y vamos a tener como resultado ¿qué? Ácido carbónico. ¿No ven? ¿Estamos? Está volviendo a componerse. Lo que se había disociado en un inicio vuelve a la normalidad, que era ácido carbónico, antes de ser bicarbonato. ¿Y qué pasa? Lo que había unido la anhidrasa carbónica lo va a desunir también. ¿Entienden? Entonces, como había unido agua con dióxido de carbono, lo va a desunir y lo va a separar en dos, en lo que habíamos conocido como dióxido de carbono y agua. El agua va a estar libre en los pulmones, ya no nos importa, lo que nos importa es el dióxido de carbono, que este ya fácilmente se va a poder eliminar por la boca. ¿Estamos? ¿Me han entendido? Sí. Eso es todo lo que pasa en el proceso de respiración. Y se repite, y se repite, y se repite. Hablemos de los efectos. Aquí estábamos. ¿Ya? Pasa que prácticamente ingresa aire a los pulmones. Los pulmones, por decir, ya han liberado dióxido de carbono, ingresa oxígeno. ¿Quién lo va a captar eso? Lo va a captar los glóbulos rojos. ¿Está bien? Entonces, los glóbulos rojos van a ir por la sangre y van a transportar el oxígeno. Entonces, aquí aparece el conocido efecto Born. ¿Qué significa? ¿O qué dice este efecto? Que la hemoglobina o el glóbulo rojo como tal tiende a perder lo que en un inicio era la asociación, por así decirlo. Es decir, como si se tratase de un platillo de comida. En un inicio, al glóbulo rojo le gustaba bastante el oxígeno, pero pasa que en este nivel, cerca de las células, se pierde ese gusto por el oxígeno y hay mayor gusto por el dióxido de carbono. Entonces, libera el oxígeno y se queda con el dióxido de carbono. ¿Está bien? Es decir, que el efecto Born se resume en que la asimilación de oxígeno se pierde y se gana la asimilación de dióxido de carbono. Entonces, como la apetencia del oxígeno ya no es la misma, ahora prefiere el dióxido de carbono, entonces deja de lado el oxígeno, las células aprovechan ello y aprovechan en dejar su material de residuo, que sería el dióxido de carbono. Entonces, en este nivel, los glóbulos rojos están felices porque tienen el dióxido de carbono y a su vez están acompañados del bicarbonato. Habíamos dicho, ¿no? Que el bicarbonato viajaba por la sangre, no dentro de los glóbulos rojos. Dentro de los glóbulos rojos solo prácticamente viajan unos cuantos dióxido de carbono, pero el resto, es decir, alrededor de un 20% es que se va a transportar en los glóbulos rojos, pero el resto de un 80% del dióxido de carbono se va a transportar como bicarbonato. Está bien que va a estar presente en la sangre, porque los glóbulos rojos viajan a través de la sangre, ¿no ve? Entonces están prácticamente de la mano. Viajan hasta el pulmón y ya en el pulmón pasa lo contrario que habíamos visto en un inicio, que la apetencia del glóbulo rojo cambia. Es decir, que ya no le gusta el dióxido de carbono, ahora le gusta el oxígeno. Entonces suelta el dióxido de carbono y capta oxígeno. Y se repite, y se repite, y se repite. Este efecto en el cual
los glóbulos rojos pierden la apetencia por el dióxido de carbono y prefieren el oxígeno, se le conoce como efecto Haldane. Entonces, el efecto Bohr se produce a nivel de las células y el efecto Haldane se produce a nivel de los pulmones. ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí, Dan. Ya. Creo que sí. Hasta aquí preguntas que tenga. Preguntas. Nadie tiene preguntas. Necesito que pregunten ahora porque después vamos a tocar algo más complicado. Hasta ahorita esto es lo sencillo, porque están entendiendo qué pasa con la respiración y por qué se produce tanto la producción de bicarbonato como el ácido carbónico, la presión de los hidrogeniones, ¿no ven? ¿Se ha entendido hasta ahí o no? ¿Sí o Creo no? que sí. Ya. Sí, usted se entendió. Pasaremos a la siguiente parte. Bien. Para nosotros ver o evaluar el estado en el intercambio de estos gases y también el estado en el potencial de los hidrogeniones, todo lo referente a, por así decir, equilibrio ácido-base, esa palabra memorícense porque es prácticamente de un lado a otro. Entonces, por eso decimos equilibrio ácido-base. Vamos a tener el término de pH. Y el pH, el potencial de hidrogeniones en una persona, tiene el siguiente valor. Valor normal, por cierto, ¿ya? ¿Y cuál es ese valor? Este. A ver un ratito. Ahora sí. Ahí no se guarda bien. El pH tiene el valor de 7.35 a 7.45. ¿Está bien? Este es el valor normal del potencial de hidrogeniones en la sangre de una persona humana. Entonces, como este es el equilibrio ácido-base, entonces estamos en un intermedio. ¿Está bien? No es ni ácido ni base, pero en el humano, les estoy diciendo, porque esto está ligeramente ácido o ligeramente alcalino. A ver, más adelante les voy a decir cuáles, pero lo que nos importa ahora es que el valor normal nos indica que no está ni ácido ni está alcalino o no es base. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si este valor reduce a 7.30, 7.20, 7.10, 6.9 hasta 6.8, porque esos son los valores vitales, hasta ahí nomás va a llegar una persona, nos indica que estamos frente a una acidez. ¿Está bien? Hay o existe una acidez. Por otro lado, si es que se sobrepasa al valor normal, es decir, 7.46, 47, 50, 7.60, 70 hasta 80, tenemos un valor alcalino.
De por sí, si vemos que está 7.10, ácido. 7.5, alcalino. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? Sí, ¿me puedes repetir, por favor, desde un principio del pH? Está bien. El potencial de hidrogeniones tiene valores normales, en los que nosotros no decimos que es ácido ni que es alcalino. Y es este rango. Es decir, si estuviera 7.36, 7.40, 42 hasta 45, es un valor normal. ¿Ya? Entonces, no decimos ni ácido ni alcalino. Si es que en esta parte los valores se reflejan como menor a esto, es decir, 7.34, 7.20, 7.10, o sea, cualquiera de los valores menor a este, nos refleja ácido. ¿Está bien? Y si son mayores, es decir, 7.46, 7.50, 7.60, 70, ¿no? Hablamos de un valor alcalino. ¿Estamos? ¿Se ha entendido? Sí, sí. Ya. Para reforzar aquello, vamos a ver. Yo les voy a dar distintos pHs. ¿Ya? Si por decir les digo que es un pH de 7.28, ¿qué es? ¿Ácido o alcalino? Ácido. 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 ¿Todos? ¿Alguien dice que es Sí. alcalino? Ya, a ver. 7.44. ¿Qué es? Alcalino. Alcalino. ¿Ya? ¿Quién dice distinto? Normal. Fíjense bien en el valor. Normal. ¿Ve? Es normal. ¿Ya? No se fijen tanto ahorita de si es 40 o si es 30. Fíjense que si sobrepasa o si está por debajo. ¿Ya? Entonces ahorita tenemos un pH normal. Y si yo les digo pH de 7.56, ¿qué es? Ahora sí es alcalino. Ahora sí es alcalino. A ver, un pH de 6.98, ¿qué es? Muerte. 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 Muerte, ¿por qué? Ácido. Ácido, ¿ya? Ácido. Si es por debajo a 6.8, ahí sí podemos decir, pero lo que quiero que entiendan es más que todo ácido, alcalino es, ¿ya? Todavía no veremos los valores vitales, porque lo que nos corresponde a nosotros es ver en un vivo, no en un muerto, ¿no ve? No vamos a ver en un muerto la gasometría, ¿ya? Vemos que hay un pH de 6.98, es ácido. Hasta aquí estamos todos, ¿sí han entendido el concepto? A ver, uno más. 7.19, ¿qué es? Ácido. 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 7.34, Normal. 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 Es ácido. Alcalino. Fíjense los valores. 7.34 está por encima, por debajo, ¿cómo está? Por debajo. Por debajo. Exacto, fíjense bien, 7.34 está por debajo, corresponde a ácido. ¿Ya? Se ha entendido, pero ya, el concepto de ácido o base, ¿no ve? Entonces, para referirnos nosotros a ácido o alcalino, no lo decimos como tal ácido, base o alcalino. Si es que está por debajo y corresponde a ácido, nosotros lo mencionamos como acidosis. Y si es que está por encima de lo normal, decimos alcalosis.
¿Estamos? Sí. ¿Ya? Entonces, hablemos de otro concepto. ¿Alguien me puede decir qué es esto? Bicarbonato. 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 La fórmula del bicarbonato ya la habíamos visto, es HCO3. Y aquí habíamos visto que si le quitamos este, tenemos H, C y 3 oxígenos. Por eso es que la fórmula nos describe un bicarbonato. ¿Ya? Entonces, el bicarbonato en sangre se mide y tiene valores normales, los cuales son desde 24 hasta 28. ¿Está bien? Aunque creo que la doctora está manejando otros valores. Pero a ver, tomaremos esos valores. ¿Está bien? Voy a consultar con la doctora porque estos valores estamos manejando en tercer año y sería confundirles nomás si les decimos otro valor, otro valor. Hay que manejar uno solo. Pero lo que yo les estoy diciendo es este, que es desde 24 hasta 28 lo normal. ¿Está bien? Si el bicarbonato estuviera en 30, ¿a qué corresponde? Alcalosis. ¿Por qué alcalosis? ¿Mm? Fíjense, no estamos hablando del pH, estamos hablando del bicarbonato. Entonces, para referirnos nosotros a alguna anomalía o alguna alteración en los valores, los reflejamos como elevado o disminuido. ¿Está bien? Si el bicarbonato está en 21, ¿a qué corresponde? ¿Está normal, bajo, elevado? Disminuido. Disminuido. Ajá, entonces la flecha está abajo, ¿no ve? Y si es un pH, es un bicarbonato de 30, Aumentado. hacia, Elevado. hacia arriba. ¿Ya? Pasemos a otro concepto, que sería el... ¿Qué es esto? Dióxido. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. El dióxido de carbono va a tener un valor de 35 a 45. ¿Está bien? Esto se mide por miligramos de mercurio, milímetros de mercurio y todo ello, pero más adelante van a ver eso. Solo quiero que entiendan los números. No tanto la composición, ni a qué refieren, ni todo eso, sino los números. Porque ustedes van a ver números. ¿No ven? Entonces, el dióxido de carbono tiene un valor de 35 a 45, que también nos sirve saber si está elevado o disminuido. Si el dióxido de carbono está en 49, ¿qué corresponde? Elevado. Y si está en 37, Normal. Mal. y si está en 32, Disminuido. ¿ya? ¿Todos han entendido esta parte? ¿Hay alguien que no haya entendido? Ahora sí, preguntas. ¿Sí he entendido? Buenas noches, doctor. Una pregunta. ¿Sí? En el pH 7.5, ¿cómo sería?
7.5 es un resumen, ¿ya? Es como si fuera 7.50. Si fuera 7.05, ahí es otra cosa, ¿ya? ¿Se ha entendido? Entonces O correspondería sea, 7. 7.5 sería alcalosis. Exacto, 7.5. Porque, miren, esto es 7.35, es un desglose del resultado. Esto puede ser como tal 7.35, 2, pero si te das cuenta, de por sí esto nos interesa. Y nos interesa el segundo valor para entender cuál es el pH normal. Y nos dice que es 7.35. Si fuera 7.50, lo pueden resumir como 7.5 los resultados. Entonces, tú lo colocas como alcalosis. Pero si es 7.05, eso es otra cosa, ¿no ve? ¿Se ha entendido? Sí, sí, gracias. Ya. Eso. Entonces, pasaremos a otra parte. A la fisiología de cómo estos se incrementan y se disminuyen. ¿Alguna vez ustedes han visto en las películas o en las novelas o no sé qué verán ustedes? Pero ¿qué es lo que pasa? Que una persona de por sí le dan una noticia impactante o se asusta, ¿no ve? Y de repente se agita y le dan una bolsa para que respire. ¿Para qué creen que sea? ¿Para que no vomite y manche el suelo o para qué es? ¿Alguna vez se han preguntado ello? ¿Por qué se hace? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien me puede decir qué piensa más o menos qué es lo que pasa? Ya, nadie. Bueno, lo que pasa es que habíamos dicho, vamos a representarlo con imágenes. Ya, espérenme un ratito. Ahí está nuestro oxígeno. Ya, ¿me escuchan, verdad? Sí, sí. Ya, miren. Habíamos dicho que lo normal es que el oxígeno ingresa y pasa que lo transportan y este ingresa en la célula y lo que sale mejor es el dióxido de carbono, lo transporta también y este sale y vuelve a pasar lo mismo. ¿No ve? Entonces, pasa que cuando una persona se agita, comienza a hiperventilar. Hiper es mucho, ventilar es, por así se refiere a la respiración. Entonces respira demasiado. Entonces lo que tendría que ingresar con calma y esto tendría que salir a una misma velocidad, ¿no ve?
ingresa, pero la salida es mínima, porque la exhalación es, o sea, no es como que uno respira. ¿Se dan cuenta? La diferencia en los tiempos tendría que ser, ¿no ve? Es distinto. Entonces, como se agita, ingresa más oxígeno y se libera menos dióxido de carbono. ¿Está bien? Y habíamos dicho que el dióxido de carbono iba a producir algo llamado ácido carbónico y que este a su vez se iba a subdividir y a producir lo que conocemos como bicarbonato. Y a su vez va a liberar una cantidad de hidrogeniones. Entonces, como pasa que se respira y respira y respira, la cantidad de dióxido de carbono tendría que ser la misma que la de acá, que la que está entrando. Es decir, lo que entra tendría que salir, pero está entrando más que saliendo. Y eso va a afectar. ¿Por qué? Porque se va a ver alterado la acidez que produce el dióxido de carbono. Porque el dióxido de carbono representa un ácido, el ácido carbónico. ¿No ve? Entonces, como esto se va a ver afectado, ya que más, por decir, las células no lo usan rápido el oxígeno. ¿No ve? No es como que y luego lo usa y sale. No. Lo usa y tarda un determinado tiempo y lo saca recién. Pero si entra, lo que va a salir es lo mismo. No se va a ver alterado. Y entonces va a haber una alteración a ese nivel. Es decir, que los volúmenes o el gas que sería el dióxido de carbono se va a ver disminuido. Y lo que se va a ver aumentado va a ser no, solo se va a ver disminuido. Se va a ver aumentado el bicarbonato, pero porque sería lo normal. ¿Está bien? No porque necesariamente hubiese alguna alteración. A ver, les voy a representar este ejemplo. Algo así. Vamos a hacer con ejemplos de 3. 1, 2 y 3. Lo normal es que ingresen 3 oxígenos y que salgan 3 dióxidos de carbono. Así lo vamos a resumir, ¿ya? Entonces, como al hiperventilar una persona está respirando y respirando y respirando, entonces esto se va a ver afectado. ¿Se dan de cuenta? La balanza va a tener una tendencia a inclinarse a este lado. ¿Se dan de cuenta? ¿Me están entendiendo esa parte? Sí. Entonces, hay otra balanza que refleja lo que es el ácido base. Si de por sí el bicarbonato tendría que estar, a ver, este va a ser nuestro bicarbonato. ¿Ya? El bicarbonato y el dióxido de carbono normal mantienen un equilibrio, habíamos dicho, pero que por todo ello se va a ver afectado y entonces va a haber una disminución en el dióxido de carbono. Entonces, lo que tendría que ser, por así decirles, 4, ya van a ser 2. Estos 4 mantenían en equilibrio, pero al salirse 2 porque la persona está hiperventilando,
la balanza se inclina. ¿Ya? Y si se dan cuenta, el bicarbonato no necesariamente se ha aumentado, sino que se ha reducido el dióxido de carbono. ¿Me están entendiendo? Ay, perdón. Ah, sí. Así sería. Ahora sí. ¿Ahora sí me entienden? El bicarbonato pesa más, pero no porque se haya aumentado, sino porque hay una disminución en el dióxido de carbono. ¿Se ha entendido? Sí. ¿Y por qué nos interesa tanto el dióxido de carbono y el bicarbonato y todo ello? Porque estos son dos exponentes principales para el equilibrio ácido-base. Es decir, si hay más bicarbonato, el pH va a estar en unos valores de 7,45, 46, 50, 60. Y si el dióxido de carbono se eleva, el pH va a estar en 6,9, 7,1, 7,22. ¿Se dan de cuenta? Altera. Entonces, de por sí habíamos dicho que tendría que haber una cantidad normal. ¿No ve? Tendría que ser normal así. Y por la hiperventilación esto se está perdiendo. Como se pierde, entonces el dióxido de carbono pesa menos y quien pesa más es el bicarbonato. No porque quiera, sino porque no hay quien lo mantenga en equilibrio. Porque estos con estos se compensan. Porque alguna vez ustedes, más adelante les voy a explicar el siguiente. Entonces, de por sí, ¿qué va a reflejarse en el pH? ¿Qué creen que va a haber en el pH si prácticamente el bicarbonato está más y el dióxido de carbono está menos? ¿Mm? ¿Alguien? Hace rato les he dicho. Les he dicho que uno representa a uno y el otro representa a otro. ¿Qué va a haber en este caso? Si lo que más hay es bicarbonato, ¿qué va a haber? Alcalosis. Exacto, va a haber una alcalosis, producto de que se ha perdido el dióxido de carbono a través de la hiperventilación. ¿Y por qué se le da una bolsa? Con una bolsa para que respire. Se le da una bolsa para que la persona, cuando vuelva a inhalar, ya no inhale oxígeno, sino inhale ¿qué? Dióxido de carbono. Exacto. ¿Se dan de cuenta? Porque si en un inicio está hiperventilando, esto entra y entra y esto sale que sale, entonces vamos a perder el dióxido de carbono. Y ahora si yo le coloco una bolsa aquí, entonces esto se acumula en la bolsa, ¿no ve? Pero como ya no hay oxígeno que entre, porque en la bolsa estamos eliminando ¿qué? Dióxido de carbono, ¿no ve? Si estamos eliminando ello, nosotros vamos a volver a ingerir eso por las vías respiratorias. ¿Y qué se busca con esto? Restablecer esto. ¿Entienden? Eso es lo que va a pasar. Y si se dan cuenta, aquí no ha afectado el bicarbonato porque estaba normal. Solo porque esto se ha disminuido, la balanza se ha ido hacia el otro lado. Pero ahora que ya se ha arreglado ese problema, la balanza está nuevamente normal. Por eso es que se les da una bolsa. ¿Por qué?
Porque si esto se pierde, los valores de bicarbonato van a estar prácticamente dominando y se va a mostrar un pH alcalino. Y la alcalosis de por sí predomina a un desmayo o pérdida de la conciencia. Por eso es que de repente ya hiperventilan y se desmayan. ¿Entienden? No es solo por dramatismo ni nada. Es por todo esto. ¿Me están entendiendo? Sí, auxiliar. Ya. Eso es lo que pasa a nivel respiratorio. ¿Y qué es lo que pasa cuando ustedes alguna vez han comido, por así decir, alguna parrillada o algo así, que contenga mucha carne de todo tipo, y después de ello, ¿qué han sentido? ¿Alguien nos puede decir su experiencia? Estaba llena, estaba lleno. Se sienten llenos. ¿Y qué eso, cómo ustedes pueden catalogarlo posterior a ello? Uno está lleno, ¿no han sentido cansancio, sueño? Sí, ¿Alguien más que haya sentido esa sensación? Incluso en nuestro diario comer, si es que consumimos más proteínas, se produce lo que se conoce como marea alcalina, ¿ya? Y ahorita les voy a explicar qué pasa. Por ello vamos a necesitar ahorita una nueva diapositiva y un aparato digestivo. O este. Ya, a ver. Esta imagen nos va a ayudar. Todos ven la imagen, ¿verdad? sí. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Una persona ingiere, como les digo, alimentos altos en proteínas y en grasas, en todo ello. Pasa por el esófago, pasa por el estómago, pero no crean que digerir la carne es fácil. Es muy difícil y por consiguiente se utilizan otros componentes, como cuáles. Se involucra tanto la bilis y el jugo pancreático. La bilis, ¿de dónde va a venir? Del hígado. El hígado produce lo que es la bilis y se almacena en la vesícula para cuando se necesite. Y el páncreas igual tiene su función exócrina, quiere decir por fuera, exócrina, que va a eliminar igual jugo pancreático y ese jugo pancreático se va a mezclar con el jugo biliar y se van a dirigir a dónde? Al duodeno a través del conducto hepatobiliar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que resulta que para digerir estos tipos de alimentos altos en proteínas y todo ello, se necesitan ciertas enzimas. Y al igual que se necesitan enzimas, no se van a dividir estos de dónde provienen. ¿A qué me refiero? El jugo biliar es rico en enzimas y también tiene parte de bicarbonato.
El jugo pancreático también tiene enzimas, pero su composición es más en bicarbonato. Es alrededor de un 60-70% la composición del jugo pancreático que corresponde a bicarbonato. ¿Está bien? Entonces, las enzimas que van a digerir la carne no van a ir solas, van a ir acompañadas de este tipo de jugos que contienen bicarbonato. Entonces, como se dan cuenta, a este nivel, como se consume harta carne, hartos alimentos de ese tipo, se va a liberar más jugo pancreático y más jugo biliar y por consiguiente se va a elevar el nivel de bicarbonato. Entonces, el equilibrio que habíamos dicho ya se va a reflejar así. Miren, eso era lo normal, hemos dicho, ¿no? Ahora se va a reflejar así. ¿Por qué? Por producto de la digestión, porque se necesita harto jugo pancreático para digerir esos alimentos. Entonces, nuestra balanza se va a ver afectada. ¿Me están entendiendo? ¿Y esto qué se conoce o qué está pasando? ¿Qué hay referente al equilibrio ácido-base? ¿Qué fenómeno se está produciendo a este nivel? Entonces, ¿Perdón? acidosis, ¿Por qué acidosis? alcalosis, ¿Y por qué alcalosis? porque hay más cantidad de bicarbonato. Exacto, ¿ya? No se confundan. Si se dan cuenta aquí, prácticamente lo que pesa más es el bicarbonato. Por eso es que la balanza se está inclinando. Es decir, hay un valor elevado de bicarbonato. Y el dióxido de carbono se ve afectado. No porque haya menos, sino porque hay más bicarbonato. ¿Ve? Más antes habíamos visto que el dióxido de carbono se reducía y por eso se inclinaba. Pero en este caso tiene que ver con que el bicarbonato se haya elevado. ¿Está bien? ¿Me están entendiendo? Les había dicho, si los valores de bicarbonato se elevan, es sinónimo de alcalosis. Y si el dióxido de carbono se eleva, porque habíamos dicho que produce el ácido carbónico, ¿no? Si este se eleva, va a producir una acidosis. ¿Está bien? Sí, auxiliar. Por eso es que les decía que a este nivel, después de comer, se liberan estos jugos pancreáticos y se eleva el nivel de bicarbonato. Nivel que sería normal, no va a producir una alcalosis de, por así decirlo, significativa. Es una alcalosis producto de la digestión que se puede manejar posteriormente, pero que en ese transcurso del que el cuerpo trate de manejarlo, es que la persona va a sentir los mismos síntomas que cuando se hiperventila. Es un poco de cansancio, sueño, ¿se dan de cuenta? Y con una buena siesta, la respiración es más profunda y por consiguiente el dióxido de carbono va a nivelar esto. Así. ¿Me han entendido esa parte? Entonces, los dos fenómenos de los cuales les he hablado son alcalosis. ¿No ven? Uno era alcalosis producto de una hiperventilación y el otro alcalosis producto de la alimentación. Y estos tienen su denominación. Una sería acidosis respiratoria y la otra sería
acidosis. No, perdón. Esta sería alcalosis respiratoria y esta sería alcalosis metabólica. ¿Ya? Porque estamos hablando de bicarbonato. Solo me confundían las palabras. ¿Me han entendido? Hemos visto dos tipos de alcalosis. Una respiratoria y una metabólica. Uno era, habíamos dicho, producto de la alimentación y el otro producto de la respiración. Por eso es que reciben esos nombres también. Hay lo que es... Auxiliar, ¿Sí? una pregunta. ¿En alcalosis metabólica el dióxido de carbono reduce? No se reduce como tal, porque se aumenta el bicarbonato. ¿Entienden? Había un equilibrio aquí, ¿no ve? Este era el equilibrio. Pero si se aumenta el bicarbonato, ¿qué va a pasar? La balanza, ¿hacia dónde se va a inclinar? Hacia el bicarbonato. Es decir, el bicarbonato está elevado. Y por eso es que se ve reducido esto, ¿entiendes? Incluso puede estar normal, en valores normales. No se altera eso. Si es que, por decir, aquí habíamos dicho, digamos que esto es lo normal, ¿ya? Ahí. Esto es lo normal. 3, 3. Si es que aquí se aumenta 1, la balanza se va a ir hacia acá. Y si es que aquí se aumenta 1, la balanza se va a ir hacia acá. ¿No ve? Pero ahora pasa también que además de aumentarse aquí, a veces se reduce esto. Y entonces prácticamente sería así. ¿Se dan de cuenta? Además de que ha habido un aumento, ha habido una reducción. Lo que tendría que ser 4 o 3, ¿no? Ahora es 1. A ese fenómeno se le conoce como mixto. ¿Está bien? Ya sea acidosis o alcalosis. Si es que de por sí se ven alterados ambos en cierta medida para favorecer a una determinada alteración, se conoce como mixto. Ya sea alcalosis mixta, acidosis mixta. ¿Está bien? Es decir, imagínense que es alguien que ha comido muchas proteínas y que además de ello le han dado una noticia mala. Va a reducir sus niveles de dióxido de carbono y además de ello van a aumentar sus niveles de bicarbonato. Entonces ahí hablaríamos de una alcalosis mixta. ¿Me están entendiendo? Ya, como se está haciendo un poquito tarde, dígame. Una pregunta más. ¿Y cuando sería bicarbonato elevado y dióxido de carbono en su valor normal, cómo sería? Solo alcalosis, pues. Alcalosis metabólica. Gracias. Porque el dióxido de carbono no se está viendo afectado, ¿no ve? No está afectado, no se ha alterado. Entonces está normal. Y que esté normal nos dice que la respiración está normal. Nada que ver la acidosis o alcalosis con el dióxido de carbono, porque está normal. ¿No ve? Pero si es que se viera Gracias. disminuido, entonces ahí recién hablaríamos de mixto. Y estos se van a reflejar en este sistema, que nosotros vamos a dominarlo para que puedan entender. Este es el sistema. ¿Ya? pH, bicarbonato y dióxido de carbono. Habíamos dicho que estos pueden estar elevados o disminuidos y todo ello, ¿no ve? Y vamos a resolver con ustedes un hito para que entiendan de dónde sale y todo ello. Les voy a dar los valores. El pH es
7.22. El bicarbonato es... A ver, está un poquito más. A ver, sí. El bicarbonato es... A ver... 25. Y he leído una pregunta que ahorita les voy a decir en el chat. Y CO2. Que va a ser 49. ¿Ya? Vayan analizando y vamos a evaluar con ustedes. Mientras les respondo la pregunta que había. El bicarbonato, ¿por qué está en la aplicación con ese valor de 22 a 28? Se puede modificar el valor. Les vamos a enseñar cómo. ¿Ya? Pero eso, como les digo, voy a hablar en una reunión con la doctora para quedar en qué valor vamos a utilizar con ustedes. Porque en el libro que estamos manejando nosotros es 24 a 28. Pero la aplicación dice de 22 a 28. Incluso hay otros que dicen de 22 a 26. Entonces, eso vamos a ver, ¿ya? Pero de por sí ustedes se guían por cómo les diga sus valores normales. ¿Está bien? Si es que en la aplicación les dice 22 es normal, entonces hacen caso. Pero se puede modificar y eso más adelante lo vamos a ver. ¿Ya? A ver, hagamos esto con ustedes. El pH 7.22. ¿Qué es? ¿Elevado, bajo, normal, acidosis? ¿Qué es? Acidosis. Acidosis. ¿Ya? Para que ustedes puedan resolver estos ejercicios más rápido, tienen que entender directamente qué conlleva el pH. Si el pH es 7.2 o 7.1 o 6.9, estamos hablando de acidosis. Entonces, de por sí, nuestro resultado ya tenemos la primera cosa, el primer dato, ¿ya? Que sería acidosis. Porque nos está preguntando qué es. Y ya con ver esto decimos acidosis. ¿Pero qué acidosis les va a decir? Ah, ese es el segundo dato que debemos obtener. ¿Está bien? ¿Cuánto es el valor? Normal. El valor de bicarbonato, perdón. Está normal, elevado, bajo. ¿Qué dicen los demás? Normal. Normal. Sí, normal. Entonces, a ver, vamos a ir distinguiendo. Teníamos que era un pH bajo. El bicarbonato está normal. Ahorita les vemos eso. ¿Y el dióxido de carbono cómo está? Elevado. Alcalosis. Elevado. Elevado. Acidosis. ¿Ya? Está elevado. Y ahorita les voy a explicar qué pasa. Mire, la acidosis es producto de este tipo de, por decir, va en esta dirección. Ahorita lo que es normal o si está elevado o bajo lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que me entiendan. Pasa que el cuerpo no va a estar tranquilo con un, por así decir, con uno o dos, ya sea acidosis o alcalosis, no va a estar tranquilo. Sí o sí va a querer arreglarlo. ¿Está bien? Va a querer compensarlo a través de distintas maneras. Como les decía, cuando ustedes comen demasiadas proteínas y todo ello, pasa que el cuerpo mismo tiene sueño para que ustedes puedan respirar más profundo y de esa manera tener más dióxido de carbono. Se dan cuenta, es automático. Entonces, el cuerpo de por sí va a elevar uno para compensar al otro, simulando como si se tratase de una carrera. ¿Ya? Quiero que se imaginen esto. Ahí.
1 y 2. Para esto, habíamos dicho que hay lo que es el dióxido de carbono y el bicarbonato. Como estos dos están en equilibrio, ¿no ve? No pasa nada, el pH está normal. Pero si este se eleva, va a haber una alteración, ¿no ve? ¿Cuál era esa alteración? Acidosis. Acidosis. Ahora, si este está normal, ¿ve? Y este se eleva, ¿qué va a pasar? Alcalosis. Alcalosis. Entonces, cuando el cuerpo detecta un alto nivel de dióxido de carbono, hace esto. Trata de compensarlo. Es decir, el bicarbonato también se va a elevar. ¿Para qué? Para que miren, ¿qué hay aquí? ¿Hay un equilibrio o no? Sí. Y si se dan cuenta, el bicarbonato de por sí no se ha elevado por alguna alteración. Se ha elevado para que el dióxido de carbono no signifique una acidez. Entonces, como estos dos están elevados, está tratando de compensarse el cuerpo. ¿Me están entendiendo? Entonces, si es que por decir, les pongo en el ejemplo de que el bicarbonato se eleva, ¿el cuerpo qué va a hacer? Va a elevar los niveles de dióxido de carbono para mantener un equilibrio, para que el pH pueda cambiar. Y esto ustedes incluso lo hacen. ¿Alguna vez ustedes les ha producido algún alimento, por decir el café o la cocoa, como vinagrera, lo que le dicen, o acidez? Han debido ustedes experimentar aquello. O incluso con otros alimentos que contienen grasas y todo ello. ¿Por qué? Porque el estómago reacciona ante ello, igual hay enzimas que producen el ácido clorhídrico y todo ello afecta a nivel del pH del estómago, no de la sangre. ¿Y ustedes qué hacen para restablecer ese ácido? Pueden utilizar bicarbonato y están haciendo este mismo efecto. Pues dicen que para la acidez el bicarbonato es bueno. ¿Por qué? Porque producen esto. Les da acidez en la garganta, hay reflujo y todo ello. Se toman bicarbonato y hay un equilibrio. Entonces ya no va a haber reflujo, ya no va a haber malestar ni nada. Lo mismo pasa en el cuerpo humano. ¿Entienden? Y lo mismo vamos a hacer nosotros para equilibrar esto. ¿Por qué? Porque imagínense, les había dicho, esto es lo normal, ¿no ve? El bicarbonato se eleva y nosotros lo vamos a ver así. Lo que el cuerpo tendría que hacer es elevar esto, ¿no ve? Pero en nuestra gasometría nos muestra que está normal. Entonces, ¿qué está pasando? Pasa que el cuerpo no está compensando. Y por ello es que se reflejan los resultados de esta manera. Si se diera que hay alcalosis, ¿no ve? Y el dióxido de carbono también se ha elevado, entonces podemos nosotros decir que se está tratando de compensar. ¿Me entienden? Se está tratando de equilibrar. Por ello es que nosotros utilizamos dos términos. Si aquí vemos que no hace nada el otro, el que tendría que ayudar a mantener el equilibrio, ¿no? Si no hace nada, se le dice no compensado.
Y si este valor se eleva juntamente para restablecer el equilibrio, incluso puede estar por aquí, pero se está tratando de elevar, ¿no? Se le conoce como parcialmente compensada. ¿Está bien? ¿Me están entendiendo? ¿Se puede volver a explicar, por favor? ¿Qué parte no están entendiendo? Eso díganme. Mm, Esa parte del parcialmente compensada, por favor. Ustedes ven parcialmente compensada cuando uno está elevándose para equilibrar. Les había dicho, ¿no ve? El cuerpo hace esto. El cuerpo hace esto cuando el otro está elevado. Les digo, ¿no ve? Digamos, el dióxido de carbono está elevado, el cuerpo eleva sus niveles de bicarbonato. A ese proceso se le conoce como compensación y por ello se denomina como parcialmente compensado. ¿Por qué parcialmente? Porque nuestro pH sigue alterado. Si es que hubiese algún, por así decirlo, modificación en el pH, que en un inicio nuestra gasometría decía 7.5, ¿qué es? alcalosis. Exacto, alcalosis. Y nuestro dióxido de carbono está quieto, está en los valores normales. ¿Qué quiere decir? Habíamos dicho que el cuerpo no está compensando, a pesar de que hay una alcalosis. Ahora, si el cuerpo nos dice que hay alcalosis y que el dióxido de carbono está elevado, ¿por qué se eleva? Para compensar esto, para que haya este equilibrio. Pero el pH nos sale 7.46. ¿Qué es eso? ¿7.46 a qué corresponde? Alcalosis. Exacto. Entonces aquí el cuerpo está ayudando a reducir lo que en un inicio era 7.5, ¿no ve? Pero aún falta. Por eso se le dice parcialmente compensado. ¿Se dan de cuenta? Ahora, tenemos estos mismos valores, elevado de uno y de otro, y nos dice que es un valor de 7.45. ¿Qué es? Normal. Normal, ¿no ve? Pero en ese entonces nosotros podemos decir que es compensado. ¿Está bien? Porque lo que buscaba hacer uno para alcanzarlo al otro, allí lo ha conseguido con el tiempo. Ha habido este equilibrio de tal manera que ya no significa mucho y se resume en que ambos están así. Ya no, por eso no decimos parcialmente, ya directamente decimos compensado, porque el pH va a estar normal, ¿no ve? Pero si el pH sigue alterado, no, ahí decimos parcialmente compensado. Entonces, en este caso, nosotros habíamos dicho, vamos a dejar de lado esta tablita, más adelante les voy a explicar, que el pH estaba bajo, el bicarbonato estaba alto, pero que nuestro, por así decir, ahí no, nuestro bicarbonato está normal y nuestro dióxido de carbono está alto. ¿No ven? Estamos todos hasta allí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como está normal, no está haciendo nada el cuerpo para compensar esta acidosis. Entonces, ¿cómo se resumiría eso? Cuando no está haciendo nada. Ahorita les he dicho.
Chicos, ¿cómo se dice cuando el cuerpo no está ayudando? No compensado. ¿Qué está siendo compensado? No compensado. ¿Ya? Porque no está tratando ni de compensar, ni se está moviendo el bicarbonato, sigue en su lugar, no está haciendo nada para compensar esto. Entonces la alteración, por eso está en 7.22. Por eso hay una acidosis marcada. Ahora les pongo que esto fuera 30. ¿Cómo podríamos decirlo nosotros? ¿El pH cómo está? Acidosis. Ácido. ¿El bicarbonato cómo está? Alcalosis. Los bicarbonatos estos no son pHs, son Está elevado. compuestos. Están elevados o disminuidos. Entonces, tenemos que el bicarbonato está elevado. Y el dióxido de carbono, Elevado. entonces, ¿esto qué nos dice? ¿El cuerpo qué está haciendo? ¿Está tratando o no de compensar? Sí. ¿Y qué se diría en estos casos? Compensada. ¿Por qué compensar? Si el pH sigue mal. Sería parcialmente compensado por el que el pH no es regularizado, ¿no? Exacto, tienen que darse cuenta de ello. El pH sigue mal, pero el cuerpo está tratando. Y como está tratando, decimos parcialmente compensado. ¿Está bien? Esa parte así se van a dar cuenta a qué se refiere. Entonces les pongo que este es 35 y este ya es 7.36. ¿El pH cómo está? Normal. Normal. ¿El bicarbonato cómo está? Elevado. ¿Y el dióxido de carbono? Elevado. Elevado. Esto se podría decir que es una compensación, porque el pH está normal ya, se ha logrado compensar. Pero nosotros debemos mencionar también qué se ha compensado. Y eso lo hacemos de acuerdo a nuestra flechita así. Y así. Habíamos dicho que hay valores de 7.35 para allá y de 7.45 para allá. ¿No ve? Y el 7.36, ¿hacia dónde se acerca? ¿Hacia aquí o hacia acá? 7.36. ¿De dónde creen que está viniendo? De este lado que era 7.21 o de este lado que era 7.5, 7.36. Está viniendo desde acá, pues. Porque miren, ¿a qué se acerca más? A 7.35, 7.34 y 7.34, ¿qué era? Acidosis. 7.30, ¿qué va a estar este nivel? Acidosis. 7.20, Acidosis. 7. Igual. Ahora 7.5, ¿qué va a estar aquí? Alcalosis. 7.6. Alcalosis. Entonces, si yo les digo 7.36, ¿de dónde está viniendo? ¿De aquí o de acá? ¿De dónde se está compensando? Desde acá, pues, ¿no ven? Entonces se le conoce como acidosis compensada.
Entonces, al nosotros ver valores como 7.36, 37, quiere decir que están viniendo de una acidosis, pero que ya se han compensado. Entonces, ahí ya tenemos directamente dos valores. ¿Ya? Cuando vemos nosotros este valor de 7.36, ya sabemos nosotros de dónde está viniendo. ¿No ven? ¿De dónde venía? De una acidosis. Pero como está normal, decimos que compensado. ¿Me han entendido? Sí, sí. ¿Ya? Entonces, Sí. eso quiero que se vayan dando cuenta primero. Más adelante vamos a tocar lo que sería respiratorio y metabólicos. ¿Está bien? Hasta aquí vamos a Y quedar. no compensado, ¿cómo sería? Les he dicho, cuando este valor está normal y el cuerpo no está haciendo nada, ¿no ve? Si este fuera 7.26 y el bicarbonato fuera 24, ¿qué nos dice? Que hay acidosis, el pH está reducido, que el dióxido de carbono está elevado, pero el bicarbonato, bien, gracias, no se está moviendo. Entonces el cuerpo no está compensando, ¿entiendes? Por eso se les dice no compensando, porque hay una alteración y además de ello el cuerpo no ha hecho nada con el bicarbonato. Ya con el tiempo, si lo eleva, ahí recién parcialmente compensado. Y si lo logra compensar como hace rato, ahí recién compensado. ¿Está bien? En esos casos se dice compensado, no compensado, parcialmente compensado. Hay que ver cómo están yendo. Pero ahora, ¿qué pasa si se da esto? ¿Mm? Por decirles, les digo que es así. El pH está bajo. El bicarbonato está bajo. Y el dióxido de carbono está alto. Entonces, además de que se está subiendo, lo que es el bicarbonato está bajando. Entonces, no solo está involucrado un problema, sino que hay dos problemas. ¿Me entienden? Entonces, como hay dos problemas, se le dice mixto, pues. Es como uno y dos problemas, da como resultado uno que es respiratorio y otro que es metabólico, porque uno va, el problema de la acidosis, habíamos dicho que se puede producir por también el exceso de ácido carbónico. Y la pérdida de bicarbonato se debe también a un fallo a nivel metabólico. Todo esto, como les digo, más adelante les voy a mostrar y a qué se refiere y cómo están los resultados. Pero quiero que entiendan que si uno de por sí ya está mal, dos, ya nos dicen que es de las dos partes está siendo atacado el cuerpo, de las dos partes está fallando, entonces decimos que es mixto. ¿Está bien? Sí. Pero sí. ¿Ya? Entonces, el día sábado les voy a ir mostrando lo que sería respiratorio y metabólico. Pueden ir repasando ya que tienen sus hojitas, pero ahora ustedes ya saben por qué de las cosas. No simplemente deben decir, ya, dos flechas arriba significa esto, dos flechas abajo, uno arriba, uno abajo, no. Tienen que saber qué está pasando. ¿Ya? Por eso es que también lo he hecho más prolongado esto, porque directo ustedes se han ido a ejercicios, ¿no ven? Y han tocado ejercicios, me han dicho. Descárguense la aplicación y vayan viendo igual los valores normales. Y si tienen la hojita, entonces en base a ello pueden guiarse más o menos. Pero más adelante les voy a decir.
Ahorita mismo ya, de una vez. En unos 10 minutos lo vamos a hacer. Así, en alcalosis compensada y no compensada, ¿cómo sería? Y parcialmente compensada. Lo mismo. Esto, pero esto sería No entendí. los dos arriba o los dos abajo. Es lo mismo, solo que al revés. Esta flechilla estaría vista al otro lado. ¿Ya? Es decir, en alcalosis el bicarbonato va a estar elevado. Esto sería alcalosis, ¿no ve? El bicarbonato va a estar elevado y si no compensado sería así. Pues. El dióxido de carbono no se mueve. Si está tratando de aumentarse, parcialmente compensado. Y si logran bajar esto a un valor normal, compensado. Es lo mismo, solo que al revés. ¿Está bien? Entonces, a ver, aquí vamos a abrir una página más. Y aquí les voy a indicar qué es. Si se dan cuenta, las flechitas tienen una dirección. ¿Vienes hacia arriba o vienes hacia abajo? ¿Lo ven? Entonces, esto nos dice de por sí una situación. Y esto pasa también en dos casos. ¿Por qué? Porque tenemos dos pHs. Uno que es acidosis y el otro que es alcalosis. ¿Verdad? Acidosis y alcalosis. Y lo que nos van a decir las flechitas, bien va a ser en una dirección únicamente. ¿Está bien? En una dirección bonita. Y si van en ambas direcciones, ya habíamos dicho que es mixto. ¿No ven? Estas flechitas corresponden a lo que sería el dióxido de carbono y el bicarbonato. ¿Ya? Porque habíamos visto, miren, acá las dos están yendo por arriba. Acá igual, las dos por arriba. Acá las dos por abajo. Y si se cruzan, habíamos dicho, directamente es mixta. No tienen que hacerse mucho lío. Entonces, a este nivel, vamos a decir que acidosis y alcalosis se van a diferenciar en dos cosas. La acidosis, cuando los valores se van o se parecen que están mirando hacia arriba, se están elevando, nos dicen que es respiratorio. Y cuando en acidosis los valores están en dirección hacia abajo, nos dicen que es metabólica. ¿Me están entendiendo? Vamos a hacerlo con letritas. Respiratorio y metabólico. ¿Entienden? Cuando hablamos de alcalosis, pasa todo lo contrario. En alcalosis, si las flechas están vistas hacia arriba o si los valores están elevados, ¿ve? Nos dice que es metabólico. Y si están los valores bajos, nos dicen que es respiratorio. Apréndanse esa regla, pueden ustedes tratar de memorizarlo. En acidosis, apenas ven una acidosis, ya tienen que ver hacia qué dirección están los valores. ¿Están aumentados o están disminuidos? Si están aumentados en acidosis, es respiratorio. Y si están disminuidos, es metabólico. En alcalosis, si los valores están aumentados, es metabólica. Y si están reducidos, es respiratorio. ¿Se dan de cuenta de que es todo lo contrario en una y otra? ¿Me han entendido esta parte? Solo quiero que se den de cuenta hacia qué lado están mirando las flechitas y qué significa cada uno de ellos. ¿Está bien? A ver, ahora sin su
chanchullo. En acidosis, si está elevado, ¿a qué corresponde? Habíamos dicho. Respiratorio. Y en alcalosis, si está elevado, ¿a qué corresponde? Metabólico. Y en alcalosis, si está disminuido o hacia abajo, ¿qué corresponde? Respiratorio. Y en acidosis, Metabólico. ya, vamos a ponerlo en práctica. Tenemos que el pH es de 7.19. El dióxido de carbono es 48. Y el bicarbonato es 31. Vamos a hacerlo con ustedes. El pH, ¿qué nos dice? Acidosis. Acidosis. ¿Ya? Acidosis. Por si ya tenemos un dato. El dióxido de carbono, ¿qué nos dice? Alcalosis. Chicos, no se... Perdón, No, elevado. ya, solo vean si está elevado, si está bajo. No podemos decir, si decimos alcalosis, esto no lo vamos a borrar, ¿no? Tenemos que ver hacia dónde miran las flechitas. Está elevado. Vamos a hacerlo más grandecito para que se vea para todos. Ahí está. Está elevado, ¿no ve? Ahora, el bicarbonato, ¿cómo está? Elevado. Disminuido. ¿Disminuido? ¿Cuántos son los valores Elevado. de bicarbonato? 24, 28. Y- Cierto. Ya, eso dense cuenta. Entonces, tendríamos que nuestro bicarbonato también está elevado. Y miren, ¿hacia dónde están yendo las flechitas? Hacia arriba. Entonces, ¿qué sería? ¿Metabólica o respiratoria? Estamos hablando de acidosis. Respiratorio. Exacto. Respiratoria. ¿Pero qué? ¿Compensada? ¿No compensada? ¿Qué? Eso vamos a ver. ¿Se acuerdan que les había dicho? Que si los dos están elevados, porque ahorita quien se ha elevado es el dióxido de carbono. Y quien está tratando de compensar elevándose es el bicarbonato. Es decir, que el bicarbonato está haciendo algo, el cuerpo está moviéndose, está movilizándose para compensar. Pero todavía no hay resultados. Entonces se considera como... Parcialmente compensado. Exacto. Parcialmente compensado. Compensada. Sería una acidosis parcialmente compensada. ¿Ya? Clarito ustedes, para decir parcialmente compensada solo tienen que ver. Si hay dos flechas mirando al mismo lugar, ya, eso me dice parcialmente compensada. ¿Ya? No es necesario que ustedes vean cuál está más, cuál está menos, no. Si ustedes ya han evaluado, ¿ve? Elevado, elevado, los dos están elevados. Entonces, los dos están prácticamente tratando de compensarse. ¿Está bien? Por eso decimos parcialmente compensado. Otro ejemplo. Estas flechitas las vamos a colocar por acá porque nos van a servir. Es un pH de 7.47. Un dióxido de carbono de 42 y un bicarbonato de 37. Vamos a analizarlo. pH, ¿qué tenemos? Alcalosis. Alcalosis. Dióxido de carbono. Elevado, bajo, ¿cómo está? Normal. Normal. Normal.
¿Y el bicarbonato? Elevado. 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 ¿Ya? Cuando ustedes vean que uno está normal, quiere decir que no está haciendo nada para ayudar. Entonces, como no está haciendo nada, decimos que no está compensando, ¿no ve? Sí. Entonces ya tenemos dos valores. Alcalosis no No compensada. compensado. ¿No ve? ¿Pero qué es? Metabólica, respiratoria, eso lo vemos hacia qué dirección está yendo esta flecha. Es alcalosis. Metabólica. Metabólico. Metabólica. Entonces, esto sería el enunciado completo. Alcalosis metabólica no compensada. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está haciendo nada para compensar. Pasan los días y le vamos a hacer otra gasometría al paciente y nos da que está así. Y que esto está así. ¿Ya? ¿Qué tenemos? pH Normal. normal. ¿De dónde está viniendo? De alcalosis. Entonces, al decir nosotros que es una alcalosis normal, o sea que ya está normal, ¿no ve? Decimos que ha venido de una alcalosis y que está compensada, ¿no ve? Ya tenemos solo con el pH esos dos valores. Solo nos falta ver qué es, respiratorio o metabólico. Eso nomás. Y aquí a simple vista ustedes ven que está todo hacia arriba, ¿no ve? Todo hacia arriba, entonces dicen alcalosis metabólica compensada. ¿Se dan de cuenta? Sí. Ya, vamos a hacer 2 ejercicios más y con eso terminamos. Y esto ustedes lo van a resolver. pH. Esto va a ser... Y esto va a ser... ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? Acidosis. 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 Dióxido de carbono, Elevado. elevado. Bicarbonato, Bajo. Sí. ¿ya? Entonces, ¿qué es? ¿Qué tenemos aquí? No compensada. Mixta. Mixta. Exacto. No decimos no compensada porque el valor no está normal. No es que no esté haciendo nada. ¿Ve? Más al contrario, igual está afectado. Igual es parte del problema. Entonces hay este cruce. ¿Recuerdan? Este era arriba, abajo. Entonces, esto se resume en acidosis mixta. Y eso es todo. Porque miren, habíamos dicho que en acidosis hacia arriba, ¿qué era? Respiratorio. Y hacia abajo, Metabólico. entonces hay de ambos. Entonces pues se pone mixta. Continuemos. Vamos a dar un pH de... Ya. Ya. Y... Ya. ¿Qué tenemos aquí? Alcalosis. Ya. Los valores vemos bicarbonato y dióxido de carbono. ¿Cómo está el dióxido de carbono? Disminuir. ¿Y el bicarbonato? Aumentar. Entonces, ¿qué es? Elevado.
¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Mixta. Exacto. Mixta. No lo duden. Miren, uno está arriba y otro está abajo. ¿Qué más va a hacer? Si la alcalosis hacia abajo era nube respiratoria y hacia arriba era metabólica, no vamos a poner alcalosis metabólica respiratoria. No, pues se coloca mixta únicamente. ¿Está bien? Sí, sí. Ya. Último. Ya. pH, ¿qué es? Acidosis mixta. Acidosis mixta. Rápido. Dióxido de carbono, ¿cómo está? Elevado. Bicarbonato, ¿cómo está? Igual elevado. Entonces, ¿qué sería? Es parcialmente acidosis parcialmente. Exacto. Exacto. Ya no se confundan. Vean que los valores hacia dónde están, si están en la misma dirección, si uno no se mueve o si están cruzándose. Entonces tenemos que es parcialmente compensada. ¿Pero qué? ¿Respiratoria o metabólica? Metabólica. Metabólica. ¿Quién dice lo contrario? Respiratoria. Habíamos dicho que en acidosis, si está elevado, ¿qué era? Respiratoria. Exacto, ¿ya? En alcalosis, si está elevado, ahí podemos decir metabólica. Pero en acidosis, si está elevado, es respiratoria. Porque los valores están mirando hacia arriba, ¿no? Entonces sería acidosis respiratoria. Respiratoria parcialmente compensada. Eso es todo. A ver, un último, el que están chacreando. ¿Qué tenemos aquí? pH. Normal. pH normal. ¿De dónde está viniendo? ¿Acidosis normal? Acidosis normal. ¿Qué habíamos dicho con esto normal? Compensado, chicos. ¿Ya? Entonces sería una acidosis compensada. ¿Ya? Eso directo. Solo aquí nos falta un valor. ¿Qué valor es? Metabólico o respiratorio. Entonces veamos los valores. ¿Hacia cómo están? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Entonces, ¿qué sería? Respiratoria. Exacto. Acidosis respiratoria compensada. Y eso es todo. Ya. Eso practiquen y vamos a hacer más ejercicios el día sábado. Así que practiquen, porque van a ganarse puntos también. Ya. En eso estaríamos quedando. Entonces, ahorita voy a dejar de grabar.